pues para por lo menos tener algo el lunes o el martes. Bueno, ya empecé a grabar. Ah, bueno. Hola, bienvenidos a Con Ruido de Fondo. El día de hoy no hay una temática en particular, vamos a hablar cositas varias. Sí, porque hay días en los que no apetece Hablar del tema. investigar Ajá. ni hablar de eso. Entonces, Sare, Sí, yo bueno, Estados Unidos fue declarado declarado, tercer déjame y mundo. busco la noticia, Qué pero me putas. parece impresionante, porque Estados Unidos siempre ha sido como el ideal de viaje para todo el mundo. Como que todo el mundo, o sea, si vives en un país pobre, siempre sueñas como, bueno, me voy a ir a Estados Unidos y voy a ganar en dólares. Pero hoy en día como que hay países que incluso recomiendan no irse a Estados Unidos porque no van a encontrar nada. No, y es que es muy fuerte porque, o sea, yo he visto cosas de, por ejemplo, mujeres que dan a luz, o sea, que tienen hijos y Ujú. que el proceso, o sea, que es súper costoso, o sea, son $15,000 el servicio de dar a luz. $15,000 son, ¿qué? Como 10 billones de pesos, Mm, aquí exagerando, venga, hacemos la conversión de moneda. Pero ujú. $15 por tener cría, o sea, qué putas. ¿Cómo así? $15,000, espérate, son $15,000. O sea, ¿cuál es la noticia? Me distraje. No, pues no es una noticia, es gente, o sea, son reels de personas que muestran cuánto se les fue pues cuánto fue el servicio hospitalario y el solo servicio Ujú. de parto son 6 millones, no, ¿cuántas? Espérate. Son sesenta y dos ¿Qué? millones ¿Cómo te van seiscientos a cobrar diecisiete por mil tener un seiscientos parto? cincuenta Para eso me meto en un taxi y tengo el hijo en el taxi. Literal, y claro, eso más el servicio hospitalario, si el niño tiene o no problemas al nacer, si te quedas más noches en el hospital, o sea, el servicio médico en Estados Unidos es excesivamente caro. Y yo no sé por qué la gente se quiere ir a vivir allá. Claro, no, está Porque, terrible. Mira, no sigue. porque a fin de cuentas, o sea, la conversión de moneda no sirve para nada. Los precios allá son costosos en la medida en la que la medida en la que la moneda es costosa. Tú allá no vas a conseguir cosas más baratas, ni vas a Claro. vivir mejor. O sea, la calidad de Ujú. vida en Estados Unidos no es exactamente buena. O sea, aquí por lo menos nosotros tenemos subsidio de vivienda, tenemos el servicio de la EPS que nos facilita el acceso a la salud, que no son buenos Sí, servicios, está bien, no son buenos servicios, pero si yo tengo un accidente, la EPS me cubre el accidente. claro. En cambio, allá estás jodido. Qué miedo, güey, qué miedo. Sí, qué miedo. Wow. Es Mira, fuerte. La BBC tiene una noticia. La BBC es confiable, ¿verdad? Sí. Ok. 6 indicadores en los que Estados Unidos está al nivel de los países subdesarrollados. Ah, pero esto es de 20 de noviembre de 2017. What? Ahora una noticia más reciente. Pues no sé si la haya, pero yo sé, es que a mí me aparecen puras cosas de gringos porque me salen muchos reels gringos, entonces Mm, me Acá salen, dice acá dice que que por la esperanza de vida, porque la esperanza de vida de un estadounidense es de 79 años. es poca, Eh, pues no es, sí, sí, a está ubicado en comparación de el acá, número 40 del mundo. a comparación de acá, porque por lo menos yo sé que si a mí no, pues si no me pasa un accidente grave o una cosa así, yo puedo llegar a los 82 años, Mm, que es la edad en la que Por, se murió mi bisabuela. También por la mortalidad infantil, Eh, por la mortalidad materna, por la tasa de homicidios, por los embarazos adolescentes, qué puta. por el nivel de educación, por... Sí, no sé. Voy a buscar una noticia más reciente. Dale. Pero pues, o sea, esas personas que dicen que Estados Unidos es un paraíso, yo no sé qué tienen en la cabeza ni por qué siguen colgados del sueño americano que realmente nunca lo fue. A fin de cuentas, tú vas allá y pues claro, consigues trabajo y toda la cosa, pero ¿bajo qué condiciones? Aquí, lo que dije, pues tienes acceso a la EPS y toda la cosa, pero tú te vas allá de ilegal y te vuelves un esclavo. O sea, si acá Ujú. pues se pasa maluco por A o por B, pero pues no sé. Ya a mí Estados Unidos nunca ha sido un país, o sea, no es un país que yo diga, no, sí, vámonos a vivir a Estados Unidos. No, Dios me libre de considerar Sí, Estados Unidos como un destino para vivir a futuro. Vivo mejor en terrible. Colombia, tengo más esperanza de seguir existiendo acá en Colombia, imagínate. Sí, no sé qué decir, la verdad. Terrible todo. ¿A qué país te irías a vivir si pudieses? Que tú digas Yo que me quedaría en chimba. Colombia, pero Sí, no sé por qué. Me quedaría solo porque
porque sí, o sea, me siento más segura, no me gusta viajar, Mm. me da ansiedad viajar y estar en lugares desconocidos y me da ansiedad estar sola, sobre todo. Pero creo que viviría en Japón, puede ser, Sí, o en algún país de estos en los que te pagan por vivir, sí. tipo, no sé, nuestros países Pues europeos. Italia, Suiza, Mm, Suecia. Esos son no los sabría países que he dónde, la visto que verdad. pagan. Esos son los países que he visto que pagan. Ay, qué paja aprender un idioma nuevo. No, es muy rico. Hoy Yo, no estoy de humor, entonces hoy estoy como toda pesimista, pero sí, no sé. Probablemente un país de estos. O, o algún lugar tropical, la verdad. Algún mm, lugar tropical estaría bien. porque yo lo pienso así como tal y yo me iría a Noruega, a Islandia o a Chile. Chile es como el más asequible. Sí, yo de pronto también otro Latinoamérica. No sé, no estoy O segura. Es Uruguay. que, es que yo sé que si me voy a un país frío donde nieva mucho y hay mucha oscuridad y no sé qué, me voy a deprimir. Sí, sí, yo también. Entonces, como Entonces pues me no, encantaría ir a Noruega a vivir, pero al mismo tiempo es como el choque cultural debe ser muy impresionante. sí, debe ser Y impresionante. es como ese voltaje de tener el choque cultural a mí realmente no me llama, la verdad. Mm, a mí tampoco. Entonces sí es como Quizás Japón. Chile. O Australia también. Mentira, es que Australia tiene mucho animal raro. Sí, Australia es sacrificar el que no se te metan bichos raros a la casa. En Australia hay Mm, unos bichos muy extraños. Yo no entiendo en ese lugar por qué hay arañas tan grandes. Son arañas gigantes del tamaño de mi cara. ¿Por qué existen arañas así de grandes? ¿Cuál es el propósito? Es como no sí, entiendo. también me da miedo. Y además Australia tiene como muchos de los animales más letales del mundo. Si no es que Pero bueno, todos. O sea, mira sí. el canguro se ve súper tiernito, pero es una porquería. Un puñetazo Mm, de esa mierda te puede romper todo. es verdad. Qué miedo los canguros, o sea, son súper tiernos de lejos. Horrible. Oye, ¿tú crees que la palabra desarrollo y que la palabra tercermundista o o país del primer mundo sigue teniendo validez? No O sé, sea, yo no creo que nunca la haya tenido. Creo que este tipo de términos son muy, peyorativos en cierta medida. sí, y como que exacerban el problema, como que ponen tercer mundo como algo de lo que hay que escapar y primer mundo como que algo que hay que alcanzar, cuando en realidad la brecha entre primer y tercer mundo solamente se incrementa y se incrementa, ¿sabes? Es como, Sí, sí, además sirve como para dejar desplazados y dejar en un estado de marginación otros países. Es terrible. Pues crea unos discursos también de odio muy malucos, no sé. sí, yo, No me parece que sea un término bueno. no, en eso creo que estamos de acuerdo porque a fin de cuentas, o sea, como que genera una barrera mucho más grande. Y pues es un problema como a nivel histórico porque si lo piensas es como países no desarrollados siempre terminan siendo los países que sirven como mano de obra barata o directamente mano de obra que no se paga. Ujú. Hablando actualmente, porque si nos ponemos a ver en la historia, pues esclavizados, muertos, en fin, cosas así. Entonces también es como un asunto de mantener al otro que tiene unas condiciones diferentes a las mías en una posición de vulnerabilidad en la que puedo hacerlo depender de, más o menos, porque Sí, si tú miras lo que pasa, por ejemplo, acá en Colombia, nosotros somos extremadamente dependientes de Estados Unidos a nivel moneda. O sea, a nivel ujú, económico somos supremamente dependientes. Entonces, es como toda Latinoamérica que tiene la deuda externa y que estamos jodidos ujú, por esa deuda externa y que nunca la vamos a terminar de pagar. Que sí, es también una situación de vamos a poner al otro en una posición en la que tenga que debernos para siempre y en consecuencia seguir explotándolo o aprovechar el territorio que ellos tienen para nuestra propia ganancia, que es muy sí, es muy pelle. triste. Porque si tú miras como que todas las naciones que son de primer mundo, entre comillas, tienen su propio territorio para explotar. Estados Unidos tiene Latinoamérica, Qué Europa triste tiene poner eso en África. términos como de explotación, como tengo mi territorio para explotar. Y no hay un término como más amable, como No, tengo un territorio, tengo un terreno que tengo que, no sé, pues un término distinto, más amable, más bonito, no sé, como
no Esto, sé, cultivar, como es que en esa el es que la se puede, cosa, o que sea, un terreno para habitar, creo ¿sabes? que tratar, o sea, para nosotros es muy violento por el mismo asunto de que nosotros somos los que estamos en la mecha corta, en la parte corta de la vara. Pero tú lo Mm, miras y es como realmente no pueden ponerle un término más amable porque sería humanizar. O sea, yo lo pienso, es como no nos pueden yo no ver, lo pienso así. no sé, o sea, yo lo pienso, pues yo acabo de pensarlo, no es un pensamiento justificado ni nada, es como algo que acaba de venir a mi cabeza. Sí, Pero, no pero yo sé, creo que en términos como ¿cómo se llama? Imperialismo, ¿no? Se sí, dice. En términos de imperialismo, sí, o sea, no se puede pensar en otros términos porque no, es cierto que tu país es explotado y no hay ninguna otra palabra para eso. Pero lo digo más como en términos no sé, como de pensar tu propio territorio. Por ejemplo, yo no ah, puedo sí, pensar que yo habito en Colombia y que el territorio que yo habito está ahí para ser explotado, sino ah, que es sí, muy triste que uno tenga que referirse a su propio territorio, al territorio de cada país, como un lugar que simplemente sirve por los recursos que posee y no como un lugar que que es por ser habitable. habitado, que sí, que por ser habitado es un lugar de vida y que tiene que ser preservado y en el que se precisamente se tiene que sobrevivir, ¿sabes? Que no se puede agotar ni se puede explotar. Ah, no, yo estoy de Porque acuerdo contigo en eso, la es que verdad. explotar es un Es término un término muy muy peli. violento. Y pues, o Sí, sea, a eso me refería, sí, no como a la imposibilidad de referirse a eso como explotación. Porque sí, hoy en día creo que sí es muy complicado hablar como de que, o sea, como, es como este término, este dicho de que no hay consumo responsable bajo el capitalismo. sí. O sea, de que no hay forma de que tú consumas que no vaya a generar un daño o que no sea dañina. Entonces, sí, o sea, como que, o sea, es cierto que las formas en las que nos ubicamos en el mundo son violentas y no hay otra forma de denominarlas, pero también, sí, como que El sería ejercicio de bonito como que renombrar. intentáramos, sí, de renombrar. Que eso también, pues que eso, pues a mí me parece que tiene razón. Yo trato de no ver, o sea, yo adoro Colombia. Colombia, a mí me parece que es un país hermoso, que estamos en una situación muy compleja así. Pero yo trato de ver este país como el lugar que habito constantemente. Sí, Porque si no lo veo de otra forma, entonces ¿cómo lo voy a ver? Es que este lugar es mi casa. O sea, yo nací aquí, claro, llevo 25 años viviendo aquí. ¿Cómo más lo voy a ver si no lo veo como mi casa? Entonces al final, por eso es que uno, por lo menos en mi caso, por eso es que yo termino tan indignada con ciertas cosas que pasan, especialmente, o sea, aquí ya me voy a volver mucho más al asunto de Colombia, no estoy hablando de fuerzas externas, ujú, al cómo el país es manejado por personas, entre comillas, en el poder. Es como, nea, se están tirando mi casita. Y es como, basta, porque se tiran mi casita, es mi casita, ¿no? Es como... mm, sí, Y uno no sabe, pues, o sea, yo por ejemplo no sé cómo mediar con esa frustración y qué hacer al respecto. Es como, pues yo puedo hacer trabajo en comunidad, yo puedo hacer un montón de cosas y siento que vamos a volver a esta conversación, pero al mismo tiempo es como, sí, o sea, yo me siento imposibilitada entre las circunstancias, entonces es muy complejo porque de eso estábamos hablando, de hecho, sí, en el taller. Estábamos hablando de que el taller probablemente iba a tener que dejar de ser un espacio de aprendizaje porque al final las personas que vamos somos las mismas 6 de siempre. Yo me uní al parche hace poco, pero somos como las mismas 5 6, máximo 10 personas. Y todas las ujú, personas que entraron por la Casa de la Cultura pues dejaron de ir. Entonces nuestro profe está como, güey, pues yo no puedo sostener esto solo. Y entonces quiere sí, convertir el taller en un mecenazgo. negocio, En mecenazgo, básicamente que nos vayamos todos 5 y hagamos todos nuestros trabajos ahí, hagamos algo al respecto con ese trabajo. Y pues claro, como sí, como aprovecharlo ajá, monetariamente para sostener el taller. y pues no solo eso, sino que también sea una forma de habitar el entorno, ¿no? Como lo que decíamos de tratar de eh, participar en el entorno de otra forma, por todo el asunto del arte Ujú, y todo esto. Entonces estábamos hablando de eso y también hablamos mucho de cómo el gobierno está tan desentendido del arte y la cultura, de cómo, sí, eso es muy triste, como eso sí ahorita lo he notado. como ahorita que vienen las elecciones, pues va a haber cambio de mandatario y como hay cambio de mandatario, pues se reinician un montón de políticas que hay. Entonces, por ejemplo, todo el asunto de la Casa de la Cultura. Para Ujú, nosotros no es rentable seguir en la Casa de la Cultura y mucho menos si no sabemos qué va a pasar con la Casa de la Cultura.
porque la Rosa claro, de la Cultura tiene épocas en las que súper bien, vamos a dar cursos gratis y toda la cosa, y tiene épocas en las que se cancelan un no, montón de grupos, se cierran un montón de grupos porque no hay presupuesto para, porque direccionan el claro. presupuesto a otras cosas, entonces como que esa indignación de qué vamos a hacer nosotros ahora desde el arte para poder seguir existiendo desde el arte y tener nuestro espacio comunitario con el arte y no dejarlo tirado porque el entorno no nos permite. Entonces es Mm, como estamos buscando qué hacer todos y es como qué vamos a hacer porque no queremos dejarlo, pero al mismo tiempo es como a largo plazo tampoco es sustentable que un taller se sostenga solo, necesitamos que nos sostengamos todos, entonces como se mm, está volviendo un gremio, o sea, se va a tener que sí, convertir en un gremio a este paso. sí, para dar algo de contexto, Luisa y yo una vez nos discutimos, o sea, Ah, no fue sí, una pelea, pero sí fue una discusión que se puso turbia, nos dejó triste. emocionalmente agotadas. Fue una Sí, discusión, no fue una discusión, fue una conversación que no, pues que no sí, no supimos encontramos un gestionar punto medio y tampoco encontramos un punto medio Sí, en es porque Luisa sostenía un punto, o sea, porque teníamos esta visión dividida, ¿cómo puede ser? Como sí, opuesta. sí, opuesta. Porque yo, pues yo hablaba como desde la visión del optimismo en el solar punk y Luisa hablaba como desde esto que ya estaba diciendo de cierto pesimismo que hay como en el ambiente general del mundo respecto a a Circunstancias. las condiciones, sí, a las circunstancias sociales y ambientales. Y entonces ella hablaba como de esta especie de falta de agencia individual e incluso colectiva eh, que tienen las personas y yo en cambio hablaba desde, sí, desde una visión mucho más solar punk que habla de una forma de imaginar alternativas al capitalismo y de imaginar futuros en los que encontremos formas más bien se escucha el motor de la moto. No, no Ok, se escucha. porque suena Tranqui. durísimo. Eh, y formas como de habitar el mundo sostenibles y sí, o sea, que quizá el solar punk, o sea, es muy difícil de explicarlo de esta manera y sí es más prevalente la visión de un pesimismo. De hecho, yo no escapo de eso porque también me parece como terrible todo lo que le sucede. Es que es Pero complejo, sí. sí, No encontramos un que- punto en común y aceptamos la no. posición de la otra. O sea, eso es lo más importante, que entendemos la posición de la otra. Bueno, no sé si tú la A ver, yo entiendes, la entiendo, pero no la acepto. que está bien. O Entonces, sea, ajá. yo directamente, como te dije, yo soy muy de cada quien verá qué hace con lo que tiene y con lo que puede. Entonces yo sí sigo como, "Ay, dale, Sí, pues no, yo también estoy de acuerdo con eso. O sea, no, no pienses que no. Pero sí pienso como que una forma de resistencia individual al orden de las cosas, entre comillas, como al caos que existe, es el optimismo y es como la esperanza. Creo que eso es, sí, eso es una forma como básica en la que tú puedes empezar a hacer cosas. Y creo que tú no eres ajena a eso por todo esto que me dices del taller de así grabado y de es. formas de subsistir desde el arte. Y creo que desde ahí podrías entender más bien mi posición, como de, ok, el futuro se construye desde pequeños pasos, desde grupos individuales, desde gente que se resiste a dejar que le hundan su taller de grabado y que busca alternativas de subsistir, como sí, alternativas para subsistir. Así, pues nosotros, Entonces, sí, sí, o sí, sea, no sé. tienes razón en eso, sino que pues por lo mismo yo, si hablo como desde mi perspectiva individual, obviamente vamos a seguir en esta posición opuesta, obviamente hay cosas por las que yo lucharía fervientemente como el taller de grabado, porque es mi espacio de paz mental, es mi espacio en el que encuentro tranquilidad, entonces claro, perder ese espacio para mí sería terrible, entonces como me niego, Ujú, pero al mismo tiempo el asunto el asunto práctico de hacer que el taller pueda seguir subsistiendo independientemente del cómo lo logremos va a estar complejo porque somos 10 sí, pejelagardos, pero como 10 pejelagardos vamos a sostener esto. sí, Entonces es como, nea, necesitamos como ver si en alguna acción comunal nos aceptan y les intercambiamos el espacio por clases de grabado. O sea, vamos sí. a ver cómo hacemos, pero la situación va a estar compleja por lo mismo de que el entorno no es exactamente permisivo a eso. Ujú, Entonces vamos a terminar
no quiero que terminemos así, quiero que hagamos muchas cosas, pero al mismo tiempo el trayecto va a estar complejo porque un taller no se sostiene solo, ese es el problema Claro. y es muy triste. Pero bueno, habrá que Sí, yo te pelear. quería hablar de algo, porque me Cuéntame, acordé. cuéntame. Yo estoy planeando, no sé si lo voy a conseguir a tiempo, hacer un cuento para un certamen de relatos ecotópicos. O Ok, sea, ecotópico se refiere a eh, cuentos, o sea, como imaginaciones, como relatos, como ideas de futuros utópicos en los que se muestren espacios de esperanza realistas. ok, Entonces, suena raro, pero es muy bacano porque ellos te ponen como unos contextos para los relatos, ¿ya? Entonces dice como que te lo voy a leer, porque me parece increíble y creo que habla como de esta mezcla entre la desesperanza y la esperanza que hay, como de ser realista dentro de lo que puedes imaginar. Entonces dice, presentamos algunas ideas para que pueden servir para enmarcar los relatos, pero que no es necesario que respeten. Fruto de la crisis múltiple en la que estamos, el futuro va a ser radicalmente distinto al pasado. Estamos viviendo un momento de quiebra histórico. En ese momento de quiebra habrá sucesos altamente probables impulsados por la reducción en la disponibilidad material y energética, mientras que otros estarán en contraposición, más abiertos que en gran parte de la historia de la humanidad y su devenir dependerá de los procesos de lucha social. Entonces hace una lista de sucesos altamente probables y son terribles. es que Porque, en sí, resumen, porque hablan de que en el futuro vamos a tener básicamente una regresión a la época feudal y como a la época preindustrial en muchos aspectos. Ustedes escuchan como ok, consecuencia de los descensos turbio, ¿verdad? complejo. Sí, pero es ya como, ya básicamente una realidad, como de que en el futuro ya va a ser imposible sustentar la cantidad de gente que tiene el planeta y cosas así. Es que es imposible realmente, o sea, estamos en un punto de quiebra, o sea, estamos en un punto de quiebre, ya no hay nada que hacer. O sea, es muy pelle, pero realmente Sí. las soluciones van a tener, o sea, las soluciones serán radicales, exponencialmente radicales, no una respuesta mediana era para hace 50 años. Ya estamos Sí, en un punto en el que nos jodimos, toca la respuesta más radical, que es triste, es lamentable, pero pero por eso como que en el activismo y como en toda esta visión como de Solarpunk hay necesidad como de un cambio inmediato sí, y como muy, ¿cómo se dice? Muy contundente de resistencia. Y eso es muy importante, como, o sea, por eso me causa tanto malestar escuchar una visión pesimista, ¿sabes? sí, Porque si todo el mundo es, o sea, se mantiene pensando que no hay solución para nada, a pesar de que haya evidencia de que ya no podemos revertir muchas cosas, entonces no podremos garantizar que los humanos sobrevivan en el futuro. O sea, como que necesitamos acción inmediata y necesitamos esperanza y necesitamos que la gente crea que puede hacer cosas para que podamos hacer cosas, porque si no, no las vamos a poder hacer, ¿sí sí, entiendes? Como no sí. vamos a poder lograr nada de lo que aquí te voy a decir. Sí, que o sea, ya en este momento, cuando me pusiste como en pie el asunto del taller, ya entiendo perfectamente a qué te refieres, entonces está Claro, bien, ya es como entiendo. si Sí, nadie cree que podemos hacer nada, no van a sobrevivir los grupos de arte de las ciudades, por ejemplo. sí es cierto, tienes toda la razón. Este país me entristece. Pero El mundo en general se sí, entristece mucho. una pausa súper rápida. En este momento tú sabes que hay una cosa que es como que 5 países importantes votan si un conflicto, bueno, no, estoy resumiéndolo mucho, pero hay 5 países que son Estados Unidos, Francia, China, Inglaterra y otro, no me acuerdo cuál, pero Estados Unidos hace parte de esos 5, estaban Ujú, haciendo unas votaciones respecto a un conflicto. Entonces, ujú. 4 de estos países votaron que no interferir o no o hacer que ese conflicto no siguiera avanzando y Estados Unidos votó en contra de esa petición. Entonces nuestros problemas se reducen a que Estados Unidos existe. Espérate, yo busco. No, tampoco tanto, Pero gran pero parte. sí es gran parte del problema. Es que lo que me preocuparía, por ejemplo, es que si dejara de existir Estados Unidos por alguna cosa mágica, quién sabe si se erradicaría el problema real, porque ya está Mm, plantada la semilla, como, sí, porque lo que representa Estados Unidos es capitalismo, consumismo, em, nacionalismo también, no sé, como un montón de cosas muy problemáticas.
y cerradas. Por ejemplo, la cuestión de las fronteras que deben dejar de existir, la cuestión de el individualismo que tiene Estados Unidos, que también debe Sí, dejar de existir. es que yo creo que Un montón de cosas malas. Como que ellos representan ese problema, pero no son todo el problema. es cierto. Eh, Y la sí, cosa es que va, o sea, ya en este caso hipotético de que Estados Unidos deje de existir de la forma en la que existe, pues otro país va a tomar ese rumbo. Y creo que uno de los sí, países que va a coger ese imperio y esa cosa de vamos a hacerlo a nuestra manera es China, que está ujú. ahí detrásito de Estados Unidos China da en miedo. todo. China da miedo, o sea, entre Estados Unidos y China yo me quedo con Estados Unidos y Estados Unidos es una Yo no cosa me quedo con compleja. ninguno. Si tuvieses que escoger ¿En cuál vivir? con cuál existir, con qué normas sociales existir, yo prefiero seguir existiendo con las normas sociales de Estados Unidos que meterme en las normas sociales de China. China es un país que me aterra Sí, yo muchísimo también. más. Y eso Sí, que, porque está más inclinado como hacia la dictadura, ¿verdad? Como sí, hacia el... o sea, la Bueno, verdad, prefiero un mal conocido que un mal por conocer en este tipo de cosas. Y aún así es un mal quizás terrible. más como que nosotras estamos alejadas de toda esta, como de las culturas asiáticas. O sea, yo no me entero de qué sucede en China, la verdad. Más que cosas de represión y cosas así, pero ajá, bueno. Lo cierto es que China también, o sea, más allá del asunto que ellos tienen en su propio país de represión, es también el asunto de cómo ellos manejan o están empezando a manejar el mercado, Ujú. porque también se están volviendo una influencia muy grande. Entonces, por ejemplo, el trato que ellos tienen con Venezuela del petróleo, que como Venezuela tuvo este problema, o sea, está en toda esta crisis económica ni la más hijo de madre, pues ellos dejaron de producir la cantidad de petróleo que producían. Entonces es como que China también ya está súper metido acá. Y la forma en la que ellos explotan a la gente Sí. que es pelle, o sea, es que en realidad las potencias mundiales son muy aterradoras. O sea, yo lo miro y es como que a fin de Mm. cuentas todo es un poco negocio, ¿no? No hay como la humanidad atrás, no existe, es como plata. Y es como, pero la plata lastima, o sea, yo entiendo que la plata es importante, pero no lo es todo. Es como, ¿por qué están utilizando a la gente así? Qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo todo eso. A mí las potencias mundiales Sí. me aterran, yo no te lo voy a negar, me aterran todas. Creo que, no sé, creo que hay problemas de fondo en todas partes, Ah, sí, como en cada una de las sociedades. Como que, bueno, uno sueña con los países europeos que están más tranquilos, pero ellos también tienen sus problemas con la falta de natalidad, con un montón de, sí, de vainas jodidas. Mm, Ay, Luca, por favor. es muy charro Sí, porque... Ah, no, sí, dale, termina. no, no, sigue, sigue. Que yo hablando con mi mamá estábamos hablando de como si las cosas acá se van al carajo por X o Y motivo, ¿para dónde agarramos? Mi mamá dijo, vámonos al primer mundo, yo más no. O sea, el primer, o sea, ni siquiera porque el primer mundo sea como esta utopía, entre comillas muy grandes, esta utopía es como el primer mundo en este momento es zona de conflicto. No, Sí, o sea, yo estoy viendo que el primer mundo hay un montón de protestas, se están matando entre ellos, se están metiendo en conflictos que no les corresponden por beneficio propio. Estados Unidos está haciendo sus gringadas en Israel y Palestina. Y yo realmente, yo no me voy a ir a vivir el primer mundo para terminar metida en quién sabe qué problemas, porque al final es como, van a terminar agarrados Israel entre y ellos, Palestina como son del primer siempre. mundo. No, pero No, ellos siempre han estado o sea, ellos siempre han estado en conflicto, sí, pero también es una cosa de que Estados Unidos se mete y media ya y arma su desmadre también, con todo este asunto de los musulmanes y sí. los palestinos y Estados Unidos siendo Estados Unidos metiéndose donde no lo llaman. Mm. Y pues están agarrando ya entre ellos y es como yo no quiero estar metida en un problema de esa gente es muy nuclear en sus decisiones, literal y metafóricamente hablando. Sí, Y aunque, pues, aunque no sé, creo que el problema es pensar que por irse a un país del primer mundo uno va a escapar como sí, también, o de los sea, problemas, porque también puede que tu familia se escape ¿verdad? A un país del primer mundo, pero no te queda otra familia en el país. O sea, no hmm, quedan amigos tuyos en el país, no queda gente que te importa en el país, ¿sabes? Como que estés donde estés,
siempre hay algo que te va a ligar al Sí, lugar del que te fuiste. y yo también, o sea, yo también O estoy de acuerdo con eso, es como al final el suplicio se vuelve mucho más grande porque entonces ya no sí, solo o eres tú en como, otro país, sino las personas que dejaste atrás. Entonces esa preocupación está constantemente. Es como, Dios mío, mis amigos, Dios mío, mi abuela, Dios mío, mi otra familia. Entonces, ¿cómo hago? mm, Es, es, sí, es verdad. es complejo. Yo no veo el tercer mundo como la solución a mis problemas, el primer mundo como una solución a mis problemas. De hecho, lo veo como una complicación más grande. Yo Porque no sé, la verdad nunca, o sea, no, desde hace rato como que no me convence el discurso de sáquenme de Latinoamérica, a mí tampoco. porque sí es complicado, o sea, sí es cierto que hay muchas cosas jodidas en Latinoamérica, pero como que también, no sé, o sea, no es como que te vayas a salvar mágicamente, como que se ignora que la cuestión de escapar de una clase social, entre comillas, clase social, como de subir, de ganar dinero así, no depende de suerte también, como que Mm, sí, es, no, es, no es- sabría cómo explicarlo, pero por ejemplo en las películas cuando se muestra el sueño americano idealizado, siempre el protagonista que pasa de ser pobre a ser rico depende de un montón de suerte. sí, No es una sí. cuestión como la ponen hoy en día, como este discurso de la disciplina, el trabajo duro, vas a escapar de la pobreza, no sé qué. O sea, no, hay un montón de barreras No, o que te sea, impiden salir de la pobreza y que están ahí para que no salgas de la pobreza. claro, y es un poco lo mismo que estábamos diciendo al inicio, que es una perspectiva muy deprimente, pero es que al final tú vas a estos lugares, entre comillas, primermundistas, pero tú vas a ser esclavo. O sea, claro, tú acá tienes un diploma Sí, de, no sé, administrador de empresas, digamos, mm, pero tú te vas a Estados Unidos y pues tú no vas a trabajar como administrador de empresas, tú vas a trabajar en un McDonald's o vas a trabajar lavando baños cocinero, o cocinero, o sea, tú no vas a niñera. trabajar. Ajá, tú no vas a trabajar en el título que obtuviste. Entonces también es como que estas personas que ven el sueño americano como una opción viable, como que no tienen en cuenta la barrera social tan impresionante que hay. Porque pues, o sea, Sí, pongámoslo muy aterrizado acá a Colombia, es como pues las personas acá en Colombia con los venezolanos. mm, Es exactamente lo mismo, solo que a gran escala con Estados Unidos. Tú tratas a o sea, las personas acá en Colombia tratan a los venezolanos como mano de obra barata. En el hueco mm, los venezolanos trabajan por mucho menos que el mínimo, trabajan en los cultivos por mucho menos que el mínimo. Eso es lo que pasa cuando tú te vas a Estados Unidos. Tú no vas allá a ganarte la millón, no, tú vas a ganar $2 la hora, máximo 5. Y con eso no te alcanza para absolutamente nada, porque allá la crisis económica también está tan grave que todo está muchísimo más costoso. O sea, es impresionante. sí. Pero es como yo no entiendo de dónde sacan que irse a vivir a Estados Unidos es la solución a todos nuestros problemas. Yo siento que son más problemas que ganancias, la verdad. Sí, yo no sabría, o sea, no conozco historias de gente que se haya ido a Estados Unidos. Creo que sí hay gente como que le va mejor en Estados Unidos y todo eso, pero sí, como que está, más bien es una crítica todo esto a la idea del sueño americano, como que siempre ha sido un mito y siempre lo será. Ah, sí, o sea, yo tengo un familiar que se fue a Estados Unidos, pero él se fue inicialmente de manera legal y quiso quedarse. El problema es que tuvo problemas y le quitaron este privilegio, entonces él ahora está ilegal. Esta persona está ilegal. Ujú, Entonces él ahora está trabajando, no sé bien en qué está trabajando, estoy muy desconectada de la historia, pero la última vez que hablaron estaba trabajando en un restaurante. mm, Y terrible. pues no creo que haya sido un restaurante caché, sino un restaurante normalito. Entonces esta persona tiene diploma de cocinero, de chef, y ya no, pues está, no sé, es como súper complejo porque hasta qué punto vale la pena dejar este montón de cosas que tienes acá para irte allá. Sí, sobre todo me imagino que debe ser muy dura la soledad y ser explotado y no tener como un apoyo así inmediato, no sé. Sí, y eso que esta persona Bueno, tuvo mucho apoyo, esta persona que tuvo demasiado apoyo. Los mm, familiares lo apoyaron, le mandaron plata durante los primeros, o sea, fue una persona apoyada y con suerte. Aquí no estamos hablando de las personas que se van por debajo del muro
y arman un, o sea, que se van y cruzan el muro y se van de coyotes y todo el desmadre que hacen para poder llegar. No estamos hablando de una persona que llegó en avión, que llegó con plata y que llegó con visa. Ujú, Estamos hablando de este tipo de personas. Estamos hablando de una persona que sí me imagino que la pasa peor. ujú. Qué miedo, qué miedo. Sí. Es muy terrorífico. El primer mundo Y es muy todo esto de las terrorífico. guerras, qué locura. Como que haya ahora un montón de guerras. Sí, y pues ya, ¿Sabes qué dice Vico C? ¿qué dice Dice, Vico? es en el Sí, corazón donde comienzan las guerras. Recuerden eso. true. Sí, pero todo este asunto de las guerras Solo está quería decir esa como frase. válido, se puede citar. Pero este asunto de las Ah, guerras también es como... Yo realmente no sé absolutamente nada del conflicto Israel-Palestina. Tampoco sé nada de historia al respecto. He ujú. escuchado noticias y sé que Estados Unidos volvió a meter mano porque Estados Unidos es Estados Unidos y no se queda quieto. Y pues no sé, es como hasta qué punto... ¿Por qué son esas peleas? ¿No? Es como que, no sé, si tiremos una bomba. Y pues hasta el hecho fue un grupo terrorista, no fue Palestina, fue un grupo terrorista. Y el otro país respondiendo como por el triple. Y es Sí, como, ve por el grupo terrorista. es No, horrible lo que está pasando allá. sí, Yo he es... estado, me avergüenzo de decirlo, he estado un poco desconectada de las noticias de lo que pasa allá. A mi mamá sí le impacta mucho más y sí pasa pendiente de eso, Yo la verdad pero no tampoco he sé. estado muy conectada. Lo que te he dicho, hay cosas a mí de esta existencia que vivimos actualmente que se me hacen muy complejas. La guerra es uno de ellos, a mí me da mucha risa. O sea, me parece ¿La guerra? chistoso, no, espérate, el contexto de la guerra que voy a decir, me parece chistoso Mm, el asunto de la guerra Ucrania y Rusia porque los militares rusos no querían ir a guerra, es como, ¿para qué vamos a guerra? Y pues están en un punto en el que Ucrania, que no es un país marítimo, que no es un país con una fuerza militar grande, pues les está ganando territorio a los rusos, porque los militares rusos no querían guerra, entonces se están retirando. Y pues básicamente es como, pues porque vamos a pelear esta guerra que no tiene ningún sentido, porque no tenía ningún sentido. claro. Y pues dijeron, no, pues ganen. Y se retiraron y es como, o sea, imagínate lo potente que es que un militar diga, es que yo no voy a pelear esta guerra, yo porque Sí. estoy haciendo esto y que se retiren. Y que al final es un asunto de saber que son carne de cañón al final, que es como, es el saber de es que yo estoy en esta guerra porque, Y no es un ajá, delito decir como que un hombre diga, no voy a pelear en la guerra. No es como un sí delito. es, o sea, tengo entendido que es delito en algunas naciones, no sé cómo sea Rusia, me Pues imagino es que sí. como desobediencia, ¿no? Como algo así. Sí, pero al mismo tiempo es como este asunto, no sé hasta qué cierto punto sea válido o no, yo no sé nada de derecho, pero es como el derecho a la vida prevalece por encima de la guerra al final. Los delitos de guerra no pueden ser más importantes que el derecho militar a escoger la vida. Obviamente estás faltando a tu nación por no ir a esta guerra, por decidir desertar, pero al mismo tiempo es como tengo el derecho a desertar porque quiero seguir existiendo. Es muy Mm, complejo, o sea, ese asunto es muy complejo porque al final es un asunto de decisión y pues Rusia decidió meterse a esta guerra porque Ucrania decidió seguir siendo una nación aparte de Rusia. Pero es como, mm. ¿por qué se están peleando? ¿Cuál es realmente el conflicto de fondo? Realmente con Ucrania y Rusia no sé. Tengo entendido que con Palestina Israel es un asunto de religión. No sé si sea No, del todo, tendría que investigar más, probablemente esté diciendo mentiras, no, no. entonces Pues el conflicto entre Palestina e Israel es mucho más, pues ya lleva unos buenos años sí es, o sea, ahí como cultivándose. sé que al Porque eso, inicio fue como el asunto religioso de esta es la tierra prometida, pero muy al inicio, o sea, por allá hace 1000 años, exagerando. Actualmente eh, no sé cuál es el trasfondo de esto, si alguien yo no tengo sabe. conocimiento sobre eso, yo solo sé que los, ¿cómo se dice? Los judíos, Sí. eh, pues fue, pues regresaron a ese territorio y todo este conflicto se originó por una cuestión de división de territorio. Entonces, se supone que internacionalmente llegaron al acuerdo de que a Palestina le correspondía tanto porcentaje y a Israel tanto porcentaje, y eso no se respetó, sino que los palestinos empezaron a hacer como
atrincherados y aislados y se empezaron a construir muros alrededor de toda esta zona y ¿cómo se dice? Garitas, ¿cómo se dice? Como Eh, fronteras. Entonces sí, como que los palestinos no se les permitía transitar por ninguna zona y como que fueron expropiados del territorio. Pues tengo entendido que es algo así. Ya no ok. sé más como el conflicto, como por todo este, ¿cómo se llama el man que dio las órdenes? El palestino, El grupo terrorista es Hassam, el del primer desmadre, que fueron y tiraron bombas. Y que pues dicen que se fue una supone que organización Palestina terrorista. tiene como un gobierno, ¿verdad? Pero entonces hay una persona que tomó el gobierno a la fuerza de forma no Ah, oficial, que es la persona que dio la orden de los ataques. me encanta porque sabes muchísimo más que yo, entonces me estás dando un montón de contexto que no tenía. Pero Gracias. no, pero yo no sé mucho, yo solo tengo como un contexto muy superficial de lo que está pasando y ya no me he informado más. Entonces como que puede que esté diciendo cosas incorrectas. Si alguien sabe y nos puede contar un poco más, No, en las hágalo. noticias seguro que hay mucha información. No, pero las noticias están, lo que yo he visto Pues acá en Colombia se están centrando mucho más en internet. en los bombardeos y en todo eso. Y creo que lo mismo pasa con internet. No están dando como un contexto histórico del por qué el conflicto está ni qué fue lo que llevó a esto. Lo que yo he visto es que están hablando de los atentados que se han cometido, que un bombardeo a un hospital, de los ataques como tal. Es lo Ujú. que he visto que están cubriendo. Sí. Eso es lo que he visto. Pero sí es... Ay, no te Dime. terminé de leer la vaina. Ah, dale. Vamos a retomar el punto que estábamos hablando hace como media hora. Ok, Dale. voy a leer y voy a leer. Fruto de la crisis múltiple en la que estamos. Ah, no, ya leí eso, ¿verdad? Como consecuencia de los descensos globales en la disponibilidad energética y material y el cambio climático y ecosistémico ya en curso, es inevitable una modificación en el contexto en los que se van a mover las sociedades. Entre estos cambios hay cosas que sucederán con una alta probabilidad. Tendencia hacia un descenso de la población. Habrá serios problemas para sostener la fertilidad de los suelos por falta de abonos provenientes de la minería, fosfatos y de los hidrocarburos, y del cambio climático. También será difícil mantener el actual sistema sanitario. A esto se le añade el aumento de la probabilidad de nuevas pandemias como consecuencia del incremento de la zoonosis fruto de la crisis ecosistémicas. Pero los descensos poblacionales podrán ser de formas muy distintas, no necesariamente a través de hambrunas o genocidios, como se apunta más adelante. Disminución del traspaso de información, bienes y personas a largas distancias. La interconexión global depende fundamentalmente del petróleo y no existen sustitutos aceptables. Así, las sociedades tendrán un menor nivel de conexión global o, dicho de otra manera, la política, la cultura y la economía serán más locales. Menor especialización laboral. Las personas se dedicarán a tareas más homogéneas, en concreto mayoritariamente al sector primario, pues no se podrá mantener el sector industrial y el de servicios con la dimensión actual sin combustibles fósiles. Solo es posible sostener sociedades especializadas con flujos de energía densos y abundantes que permitan no tener que dedicar el grueso de los esfuerzos a la obtención de energía. Menos información disponible. Un sistema educativo complejo que permita manejar una gran cantidad de información solo puede producirse en sociedades con una alta disponibilidad energética. No solo habrá menos información, sino que ésta estará disponible con menos inmediatez. En todo caso, la información accesible puede ser más útil para construir sociedades con justicia socioambiental que la actual. Tecnologías más sencillas basadas en energías y materiales renovables. Menos medios para sostener las jerarquías. Esto se debe a varios factores, entre los que destaca una menor potencia bélica posible, unas tecnologías y fuentes energéticas de acceso más universal, o que las sociedades sean más locales y con ello potencialmente con una gestión democrática más sencilla. Que existan menos medios para sostener jerarquías no implica que no vayan a existir o que incluso puedan crecer. En todo caso, las jerarquías cuyo sostén está más desligado del metabolismo material y energético, como el patriarcado, contarán con medios similares. Estados más débiles. En ningún momento de la historia de la humanidad el Estado ha tenido una capacidad tan alta de regulación de la vida de las personas como en la actualidad. Todo esto es posible gracias a las fuentes energéticas fósiles. Sin ellas, estas instituciones perderán capacidad de intervención social. Ruralización urbana, éxodo hacia espacios rurales y conversión de las ciudades en minas.
La imposibilidad de un transporte rápido y masivo hará insostenibles las ciudades, obligando a un éxodo de ellas y o a producir una parte importante de la alimentación en ámbitos urbanos. Además, será en las urbes donde se podrá extraer los minerales que son cada vez más difíciles de encontrar mediante la minería convencional. Fuertes migraciones. Serán consecuencia de los cambios en el entorno y de decisiones económicas y políticas. Disminución de la fantasía de la individualidad. En la medida que somos interdependientes y que los escenarios que se abren serán más complicados, la ilusión de la individualidad característica de nuestro tiempo se reducirá para abrir paso a miradas más colectivas. Esos son los sucesos altamente probables del futuro. Pero también hay sucesos muy abiertos, por ejemplo, en lo que respecta a la economía, las relaciones laborales de producción, como por ejemplo feudalismos con grados de autonomía social, ya como Mm. o de pronto que se exacerbe la injusticia o de pronto que haya más justicia, ya eso ya como son cosas que dependen mucho como de el como del devenir social, como de lo que se haga. Y si se llega a un Y acuerdo sí, también. por ejemplo, en la demografía puede pasar. En el ámbito de la injusticia puede que haya genocidios, hambrunas y migraciones, ¿verdad? Sí. Unas situaciones intermedias pueden ser disminuciones poblacionales por un descenso moderado de la edad de mortalidad. Y en situaciones de justicia puede ser que haya control social de la demografía. O sea, esas son como tres posibilidades distintas. Como una muy mala, otra mediana y otra buena. Y sí, Pues es interesante que lo planteen. A mí me gustaría un mundo en el que no tuviésemos que depender tanto de la, de- del petróleo, del gas, de estas energías pues no eso, renovables. sí, Eso. eso es lo que se está intentando hoy en día. Se supone que para 2030 o algo así iban a poner como restricciones para los vehículos hoy en día que utilicen petróleo. ¿En dónde? Y en Colombia, en Bogotá creo que es. Y como que ya los taxis tienen que hacer una transición a ser eléctricos y todo esto. Pero, pero lo problemático de la transición energética en el ámbito mundial es la cantidad de recursos que se necesitan. Sí. Entonces, por ejemplo, si tú quieres que la energía de los hogares dependa de paneles solares, te va a costar mucha minería y mucha extracción de recursos para llegar a eso. Entonces, como que siempre hay, es esto de lo que te decía, del consumismo, como de que em, no hay consumo responsable en el capitalismo. Pues es básicamente algo muy parecido, como que la transición energética también implica destrucción, implica, ¿cómo se dice?, explotación como de recursos. Pero sí, también hay otras alternativas que no son como, como lo de los paneles solares, como que hoy en día se hacen, como el de la biomasa, como el de energías renovables para generar electricidad, para ser combustible, para un montón de cosas, como que no son solamente energía solar. Pero sí, como que Pues en realidad todo eso es muy costoso, está ¿no? complicado. O sea, porque yo lo Sí, pienso ese es el principal problema, como que todo costoso. en el mundo sí se podría hacer una transformación, como un cambio a energías renovables, pero es muy costoso. Es que yo pienso, por ejemplo, en Hidroituango, que iba a ser, y es una planta eléctrica en funcionamiento. ¿Cuántos Ujú, problemas tuvo Hidroituango para funcionar? En este momento creo que todavía le hace falta una turbina y que están peleando por esa turbina. Y pues estamos hablando acá de Colombia donde se catean la plata en cositas. mm, Pero esa vaina, sí. o sea, la idea de esa vaina era sustentar a nivel eléctrico gran parte del país también, si mal no recuerdo. Mm, Que por ejemplo, esa es otra cosa. Colombia tiene un montón de recursos hídricos donde se podría hacer este asunto de la energía renovable, como pues utilizarle el agua para generar electricidad, ujú. pero se me catean la plata en cositas, que es como, pero ¿por qué se me catean la plata? ¿Por Sí. qué? Y pues también estaba pensando en La Guajira que querían hacer este asunto de estas vainas que los molinos, que parecen molinos que funcionan para hacer energía con el viento, que entre más esa Ujú, maricada ruede, más energía produce. Lo mismo, se me ujú, catean la plata en cositas o dicen que el territorio no es funcional o que no está
el recurso humano para poder hacerlo. Entonces es como que, por ejemplo, acá en Colombia por lo menos se limita mucho, lo limitan mucho. Entre la Sí. robada de plata, entre las excusas, entre todo. Es como, no, ¿para qué? Y es cuando uno dice bomba nuclear al Congreso. Ay, Ay, no, es que el Congreso me cae muy mal. Obviamente es un pensamiento intrusivo, sé que es mucho más dañino, pero es que seríamos felices sin el Congreso. O sea, yo lo pienso y es como, Dios mío, la verdad. seremos felices sin democracia. Un país donde dicte las reglas Luisa. ¿Te No, no, imaginas? no, no es, no mentira, lo sería, pero, o sea, no, yo lo pienso y es como yo no puedo, o sea, lo que hemos hablado, el asunto de estar en un gobierno, no, no sé si lo hemos hablado, pero el asunto de estar en un gobierno, estar en una posición de poder, es el tomar decisiones por otros. Sí. Y esa parte a mí yo no puedo, o sea, mi ideología y mi forma de existir va completamente en contra de eso. No ¿De qué? puedo, Exactamente. de tomar decisiones por otros, Por otros. no puedo, Entonces el gobierno hace eso. básicamente, no. Mm, Cuando el sí, pero gobierno igual hace piensa que en cierto, toda sí, democracia siempre hay alguien que va a tomar una decisión por otra persona, yo sé, es porque muy nunca triste, todos van a estar de acuerdo. sí, sí es, no es un panorama, bueno, es que es muy difícil que lo sea, sería como, sería muy, Claro. no sé si sería arcaico, pero no sería funcional, porque hay seres humanos, no digo que todos lo sean, pero hay seres humanos que son muy viscerales o son muy avariciosos o son muy algo. Entonces que Mm, todas las personas vivan bajo sus propias normas puede terminar siendo dañino para otros. Mira Estados Unidos. lo- Eh, pero Estados Unidos tiene una organización como muy parecida, ¿no? Como solamente que por los estados se complica más, pero la tiene sí, pero si tú miras el cómo ellos funcionan a nivel individual, el bienestar ¿cómo así? individual. Te refieres a la libertad, como al Exacto, valor de ese la asunto libertad de... individual? Exacto, es como, claro, digamos, la democracia se va al carajo, mundo arcaico, tenemos que ver cómo nos organizamos. Pero eso es algo de sociedades que ponen al individuo sobre todo lo demás. Creo que, o sea, me parece complicado, es un tema muy complicado, Sí, porque claro, el individuo sí está por sobre todo lo demás, pero ay, es que hay extremos, o sea, como que, ok, sociedades colectivistas donde el individuo no está puesto en como lo más importante, Japón, por ejemplo, sí. y eso tiene un montón de problemas sociales, como que el hecho de que el individuo no se ponga como lo más importante, como lo que tiene que primar sobre todo lo demás, crea malestares sociales y crea como problemas. Sí, pero entonces cuando el Pero individuo está por encima de todo lo demás, yo creo que el no problema es sé, cómo se plantea, sí, como que el problema de la libertad individual que pasa por encima de los otros, ay, no sé, es que no, tengo que leer más sobre ese tema, porque no me da miedo como hablar y decir algo incorrecto, así como algo como muy problemático, pero no tendría una respuesta. Por ejemplo, no sé, o sea, yo sí creo que, por ejemplo, el individuo sí, por ejemplo, sí prima sobre todo lo demás, como que se debe partir del valor individual o sea, del valor individual me refiero a la vida individual de cada persona, sí. ¿sabes? Y de su libertad para decidir lo que quiere y todo esto, pero al mismo tiempo como que, sí, como que, Es que yo creo que esto se basa, pues que, pues para mí es muy ujú, simple en práctica porque yo trato de hacerlo constantemente, pero ese asunto es como, claro, cada persona es libre de escoger qué hacer con su existencia, pero al mismo tiempo esta libertad no puede sobrepasar la libertad de otros, no puede dañar al otro. Que es claro, exacto. que para mí es como Pero el mayor problema, ¿no? Como que realmente pocas o como que es mitad mitad, la mitad de las personas no piensan en cómo sus acciones o en cómo ciertas decisiones que toman pueden apremiar o dañar la libertad del otro. Obviamente en este sistema en el que estamos es como complejo, pero al mismo tiempo pensar que tengo el poder para pensar por encima del otro solo porque tengo más o soy más, ya se me hace una forma de mm, existir muy pelle. No sé. no sé, creo que deberías leer Los Desposeídos de Ursula K. Le Ok. No sé si quien nos escuche lo conocerá. Es un libro
de ciencia ficción que habla de una sociedad anarquista que se independiza de la Tierra y se van como a la Luna. Pero este es un mundo, la Tierra se llama Urras, entonces es como un mundo ficticio, ya, una sociedad ficticia. Sí, Entonces ella opone esta sociedad anarquista a la sociedad capitalista, donde hay proletariado, donde hay un montón de problemas así, y donde prima como el individuo sobre todo en contraposición con una sociedad en la en la que prima el grupo, sobre todo lo demás, el bienestar del grupo. Entonces como que no presenta ninguna de estas dos sociedades como perfectas, pero sí que se inclina hacia el anarquismo como una solución pacífica en la que no se vulnera el derecho, el bienestar de los demás individuos por sobre los intereses individuales. No sé si se entiende, o sea, como sí, que ella habla del riesgo de que la individualidad y los deseos propios se vean afectados por los intereses colectivos, pero al mismo tiempo presenta como el individualismo como como un veneno mucho más tóxico que el colectivismo. Entonces sí es obvio que hay que encontrar un punto medio, pero también es importante recordar sí, que históricamente como que es a partir de sociedades locales, de comunidades y de gente que convive entre sí que se logra la, las, la sobrevivencia, que la sí. gente puede No sé, vivir bien. Y como que como que la gente que vive sola o en sociedades en las que viven muy aisladas es mucho más infeliz que la gente que tiene como un colectivo. comunidades, sí, como comunidades sanas Sí, que o se sea, apoyan entre sí. claro, en eso estamos de acuerdo. A mí realmente, o sea, a mí realmente yo no niego que el asunto de vivir en sociedad sea importante. Vivir en sociedad es supremamente importante. A mí Sí, lo que me claro. parece complejo es el asunto de vivo en sociedad, pero me pongo por encima de los otros con los que convivo cuando estamos en un mismo Sí, entorno, ¿no? Esa es la parte que a mí me parece sí, estoy de compleja. acuerdo. Es como, no, pues Sí, claro, pero el problema es como cómo planteamos nosotras un punto medio aquí, como que ya es, porque se supone que, por ejemplo, Colombia tiene ese tipo de ideales, ¿verdad? Como que el individuo está sobre todo y la libertad está sobre todo, pero al mismo tiempo como que no tenemos un punto medio en el no. que tendemos más hacia eso, hacia la individualidad, hacia el necesito sobrevivir, necesito plata y no puedo ayudar al otro, ¿sabes? No sé. Ugh, ugh, me, Es que estamos en un tipo de economía, como de sistema que es muy, que mm, privilegia o que pone por encima de todo lo demás el mérito propio, sí, eh, el bienestar propio. Por ejemplo, lo único que importa, lo primero que tienes que conseguir es que tu familia sobreviva y que tú mismo sobrevivas, ¿ya? sí, Entonces, si hay gente en la calle muriéndose de hambre, pues les toca a ellos porque tú no puedes hacer nada, lo cual es cierto. O sea, es cierto porque porque no puedes ayudar a la gente, porque todo el mundo está empobrecido, ¿sabes? sí, Pero al mismo tiempo sí es algo más bien sistemático, ya sí, como que no se encontrar, buscan soluciones que ayuden a todo el mundo, sino que lo que se hace es incentivar a la gente para que consiga el éxito laboral, sal de tu situación de pobreza por tu cuenta, haz esto, ¿sabes? Como que no hacen nada por ayudar a la gente en conjunto. que es la parte, pues que es como la parte más compleja, ¿no? Mm. Como que por ejemplo, esto que estábamos hablando del taller, que vamos a hacer un esfuerzo colectivo para tratar de Pero, sostenerlo. pero es colectivo de 6 personas, entonces ya es como, sí, Claro, sí, ahí está la complejidad del asunto, como cómo vamos entre 6 personas a hacer que esto sobreviva si no tenemos la ayuda de más personas. O sea, la idea es, sí, tenemos que alcanzar más gente claro, es que nosotros, no, y para que pues, nos apoyen. claro, y con nuestro maestro con el que nos enseñó lo que sabemos, pues estábamos como, pues somos máximo 10 personas, pero como entre Ujú, nosotros 10 vamos a tratar de hacer que esto prevalezca en el contexto en el que estamos, que es como el mismo asunto, es que nadie nos va a dar plata a nosotros para sostenerlo. claro, Que es como nosotros vamos a hacer el esfuerzo, pero no porque hagamos el esfuerzo significa que va a salir bien el esfuerzo. Eh, sí, que es como va a ser un esfuerzo colectivo, pero no porque vaya a ser un esfuerzo colectivo significa que, o sea, es una cosa de 50-50, o se logra o no se logra. ujú, Pero al mismo tiempo estamos tan en este contexto que,
que pensar en que, por lo menos a mí me cuesta, o sea, yo me voy a meter y voy a hacer lo posible porque funcione, pero al mismo tiempo pensar en que va a funcionar, es como, ay, gonorrea, qué azare. Mm. Sí, o sea, el problema ahora mismo es cómo convertir algo que sin ánimo de lucro en un principio en algo con ánimo de lucro. Y ni siquiera, es que esa es la cosa, que nosotros no queremos que sea con ánimo de lucro, es que ese es el problema, es como, es que no queremos que Ujú. el arte se Claro, o vuelva este sea, asunto de, no, sí, la plata, es que necesitamos la plata para pagar el arriendo, no queremos eso. ujú, Pero al mismo tiempo es como, entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué opciones tenemos? claro. ¿Cómo vamos a hacer? Y estamos como coño de la madre, que es como, claro, nea, pues nosotros 5 vamos, nosotros 7 10 vamos a hacer lo que podamos por sostenerlo, pero nadie más nos va a ayudar. Entonces, Ujú. como el asunto de, no, pues, Y toca buscar el mecenazgo. que es como lo que va a tocar al final, como, ah, bueno, toca, ¿qué más se Está va a grave, hacer? está Que complicado. es mi pelle, que es mi pelle al final pensar en toca, o sea, es que toca hacerlo. Sí. Ese toca me pone violenta, yo no te lo voy a negar, porque es como, Sí, a mí también. Me pone violenta con mi vida en general, porque yo no quiero trabajar, pero ajá, toca. sí, por dos, y ahora que no tengo EPS, estoy como vida catra, hijo de puta. O sea, yo estoy como, bueno, pues he mandado un montón de hojas de vida, gorda, pero pues si no me llaman, ¿yo Yo qué también, hago? pero siempre es como, no, consideramos su solicitud, pero ya para la próxima lo sentimos. Hmm. Yo ahí ya mandé varias, yo voy a esperar. Encontré una de traducción en, pues quiero quedar, es de traducción en la fábrica de chocolates. ¿Qué? Sí, de ser traductora en la fábrica de chocolates. Yo no sé cómo putas la encontré y es como, pues yo quiero, ya la mandé, ya que sea lo que tenga que hacer. Si quedo, Charlie, la maravilloso. fábrica No, Willy Wonka. no. En la sí, pues está la fábrica de dulces, la fábrica de chocolates, lo que sea. Ujú. Entonces están buscando un traductor. Y estoy como, Ah, bueno, bueno, ojalá tomen, te salga. ojalá, así no tengo que bajar por allá, por allá lejos. Mm, sí. Pero sí, chame, pues no sé, ojalá, si no, no sé qué vamos a hacer, no sé qué vamos a hacer. Mm. Pero sí, pues ese toca es muy impositivo, pero es un impositivo que se siente medio negativo, ¿no? No sé, yo lo siento muy... Sí, como que no es de, yay, vas a aportar, vas a hacer algo bacano, sino bueno, no hay opción, toca lo que toca, Sí, algo así. y Es muy triste. es complejo porque igual lo que dije, pues toca hacerlo y lo voy a hacer, ¿por qué no? Porque pues es el espacio Claro. y es el Ujú, espacio de socializar y es el espacio de estar con otros y de aprender con otros también. ujú. Pero sí, es triste, Sí, lo es entiendo. complejo. Pinches gobiernos putos. Esa es la única respuesta válida. Pinche especialización, pinche capitalismo, Pinche pinche capitalismo, todo, güey. pinche Estamos de acuerdo. patriarcado. También que gonorrea. Bueno, Bueno, eso fue todo, esa fue eso fue nuestra todo. conversación deprimente. Estuvo divertida, a pesar de que Sí, no pero teníamos ganitas de hablar. sí, pero fue dentro de todo, o sea, como que dentro de todo son temas que te acaban deprimiendo, como que uno tiene que, Es muy charro porque esto mismo pasó en el episodio especial anterior sobre el desempleo. no, pero ese fue muy violento, ese fue como sangre, guerra, revolución. Pero siempre que estamos como en este mood, estamos en modo guerra, sangre, revolución, no estamos en modo que Hoy depresión tan hijo no, de puta. ah, sí, es cierto, esa es la Son depresión, sí. es el ambivalente. El uno o el Mm. otro. El próximo probablemente sea guerra, sangre y muerte también. Ah, no, puede que no. Puede que no, quién sabe, quién quita. Pero Mm. bueno, muchachos, espero disfruten el capítulo. Muchachas, Perdón, muchachas, es cierto, muchachas. Bueno, inclusivo, muchachas. Bueno, femenino muchachas. inclusivo. Bueno, muchachas, fue un placer. Espero hayan disfrutado el capítulo. El próximo lunes estaremos con la programación habitual con una temática específica. Nos vemos. Ujú. Nos Adiós. vemos. Chao.